close till I get up. Time is barely on our side. Te voy a explicar una de las técnicas más poderosas. Este video es un poco largo, aproximadamente de 8 minutos. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Esta técnica, si tú la aprendes muy bien, te juro que toda la gente a la cual prospectes va a ir a tu reunión de negocios, a tu home meeting, a tu one-on-one, o va a asistir a una reunión en Zoom. Esta técnica me la enseñaron mis mentores hace mucho tiempo y efectivamente funciona. Por eso me gusta tanto. Te la voy a explicar. Se llama Form o Fourth. Familia, ocupación, recreación y mensaje o dinero, como lo quieras manejar o como se te haga más fácil recordarlo. La gente allá afuera que llevas mucho tiempo sin ver, pero sabes que tiene potencial porque sube cosas de que su estilo de vida, de que tiene negocios, de que le gusta el emprendimiento, sube frases positivas, o simplemente te acuerdas que era muy bueno, o te cae bien y lo quieres ayudar, pero llevas añales sin saber nada de él directamente o cercanamente. Simplemente sabes que existe y lo tienes en Facebook. Lo que puedes hacer es lo siguiente, aplicar esta técnica. ¿Cómo te puedes acercar con estas personas que llevas tanto tiempo sin saber de ellos? Muy simple, fíjate bien. Ellos constantemente probablemente publican cosas de su familia, suben una foto con su hijito, con su perro, con su novia, etc. Tú involúcrate, dale likes, dale me encanta. Empieza a tener una interacción con ellos porque ellos saben que tú les estás dando like. Eso cuenta bastante. Y en un momento en que tengas una oportunidad vital, puedes acercarte diciéndole, wow, qué padre foto, ¿dónde fue? Sales increíble y el paisaje y el fondo se ve maravilloso, cuéntame, ¿dónde es? Ese acercamiento te permite que tú te puedas involucrar con él, ¿ok? Y de esa manera él empiece a contestarte y entonces se rompa el hielo y se genera una conversación. Igual si le quieres platicar, oye, qué linda se ve tu hijita, ya cuántos años tiene, te he seguido a través de todos estos años y he visto cómo ha crecido, pero esta foto está divina, platícame. Y ya te empezaste a involucrar en esa parte. Oye, wow, tu hermano ya está más alto que tú, me acuerdo que era súper bajito cuando estábamos en la primaria, ¿ok? Entonces ya te estás involucrando en esta parte y si quieres puedes involucrarte más, seguir preguntando. Esta técnica es un poquito más tardada, pero es muy efectiva porque te estás verdaderamente interesando a la gente. La razón por la cual no tienes éxito cuando prospectas a través de Messenger es simplemente porque mandas tu mensaje directo. Es como los call centers que te hablan de Telcel o de Bancomer o de cualquier banco ofreciéndote tal servicio sin preguntarte, sin interesarse ellos por ti. Y la razón por la cual esto es tan efectivo es porque tú te interesas por ellos. El siguiente punto es ocupación. Esta es medular. Tú estás almacenando toda esa información que él te está brindando, porque al final te vas a apalancar de alguno de los puntos que él te mencionó para mandarles el mensaje. La ocupación es, oye, ¿y qué onda? Si estás ejerciendo tu carrera, me quedé que estudiaste ingeniería mecatrónica, ¿sí la acabaste o qué estás haciendo hoy de tu vida? No, pues ya no me dedico a la mecatrónica, la verdad es que nunca ejercí. Hoy ejerzo negocios, soy conferencista, soy autor bestseller de un libro, etcétera, ¿no? Ah, qué padre, wow, ¿y cómo lo hiciste? Platícame un poco más. Yo me acuerdo que era súper aplicado, pero no sabía que ya habías hecho todo eso. Qué maravilla, pocas personas, no sé. Empiezas a preguntarle y a generar más rapport, más conexión, pero sobre todo a obtener más información que posteriormente te va a servir. Si a esta persona le está yendo mal, no tiene dinero, no tiene tiempo, se quiere ya salir de su trabajo, ya no tiene tanto tiempo de convivir con su familia o simplemente ya no tiene tiempo para su recreación, no, pues es que tengo muy pocas vacaciones, ya no estoy yendo a mis clases de alemán, ya no voy a las clases de judo, de fútbol, pues que te tienen muy apretado en el trabajo, sales muy tarde o qué onda. Sí, salgo muy tarde, mi jefe es muy estricto, la verdad es que sí, es estresante, pero pues no hay de otra. Cuando tú escuchas ese tipo de palabras, ese tipo de frases te van a funcionar y servir bastante después, porque esta persona probablemente no sabe qué hacer, está desesperado y sí, está buscando una oportunidad y tú vas a llegar como esa gran oportunidad, pero debes de tener paciencia en construir esta conversación de tal manera que tú lleves siempre la pauta, ¿ok? Tú pones las pausas, tú pones el énfasis, tú pones la emoción, tú pones la nostalgia, etcétera. Después de que ya te platicó todas estas tres áreas, donde ya tienes bastante información y sabes por dónde llegarle,
Después mandas el mensaje. El mensaje es tu oportunidad de negocio, de dinero, la oportunidad de poder transformar a la gente con tu producto, bien o servicio. El mensaje se manda una vez que él te empieza a preguntar, oye, pero yo ya platiqué mucho, a ver, cuéntame tú qué onda. Ok, no, pues yo me la estoy pasando de maravilla, la verdad es que estoy en un proyecto que me apasiona, empecé de medio tiempo, sigo de medio tiempo, pero te puedo decir que me ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida a mi familia, le está cambiando la vida a mis amigos y efectivamente me lo compartió un amigo. A él le cambió la vida este proyecto, están ganando dinero, yo estoy ganando dinero y simplemente estoy ocupando mis redes sociales al compartir algo que me hizo muy bien. Hoy tengo un resultado físico impresionante, no sé si sepas acerca de la alimentación keto, esto es una tendencia, esto es un gran proyecto, la empresa es visionaria, la empresa tiene altos valores, empiezas a edificar, emocionar, empiezas a hablar muy bien, empiezas a compartir tu historia, tu experiencia, las historias de las demás personas, cómo gente ha ganado mucho dinero. Y eso lo que va a provocar es que al final le digas, wow, pues mira, la verdad es que incluso tú puedes hacerlo porque yo te veo un perfil sumamente fuerte. Yo me acuerdo que eras una persona comprometida, responsable, siempre disciplinado, entregado. Cuando le des halagos, asegúrate que sí sean ciertos, que no sea solamente adulación, que en verdad sean halagos sinceros. Porque si no, la gente va a caer en la cuestión de, este brother solamente me quiere vender algo, ¿no? Me quiere ofrecer algo, todo fue una trama, no estaba verdaderamente interesado en mí. Entonces es muy importante que en esta parte lo emociones y al final le mandes ese mensaje de, pues mira, si quieres nos reunimos, yo le hablo muy bien a las personas directores de este proyecto, hacemos una llamada con ellos y hacemos que te muestren el proyecto, si te gusta y te encanta o lo quieres probar, perfecto, de verdad, créeme que te puede cambiar la vida y lo más bonito y lo más padre es que estamos transformando miles de vidas. Esto es una tendencia, esto es un gran negocio y sobre todo esto va a provocar que tengas un mejor desempeño físico, mental, te vas a sentir extraordinario. Te lo recomiendo bastante. Así que tú dime si quieres hacer una cita mañana o pasado. Le haces el cierre doble alternativa y listo. Esta manera, a pesar de que te la dije muy corta, lleva un poco más de tiempo, pero es sumamente fuerte. ¿Sabes por qué es tan efectiva? Porque te involucraste genuinamente con él en estos 3 rubros: familia, ocupación y recreación. Y eso poca gente lo hace. Entonces, el crear relaciones con esta técnica es efectiva. Créeme, aplícalo y verás el resultado y el poder de dicha técnica.